Eso tenemos en el estudio al diputado Alfonso Marquina. Diputado, muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Carolina, un placer estar contigo y buenos días para todos los televidentes. El placer es tenerlo acá. ¿Cómo usted califica esta aprobación de más de 50 decretos vía habilitante por parte del presidente Nicolás Maduro en las últimas horas? Bueno, mira, yo creo que no hay otro término que el de irresponsable. El presidente de la República le pidió a la Asamblea Nacional una ley habilitante, supuestamente para resolver la crisis económica que hoy sufren los venezolanos y para enfrentar la corrupción administrativa, y ninguna de las dos cosas se logró. En todo caso, el presidente lo que ha decretado son una cantidad de leyes que todavía, como tú acabas de decir, más de 50, no podemos dar una cifra exacta por la irresponsabilidad de este gobierno, que después de un año de no hacer absolutamente nada, empezó a emitir decretos como que si esto fuera una fábrica de chorizo. Incluso a muchos de ellos ni siquiera fueron anunciados, sino que están saliendo ahora publicados en Gaceta. Como la reforma del Banco Central. Como la reforma del Banco Central, que llama poderosamente la atención que una ley tan importante no haya sido anunciada por el presidente y cómo es que aparece publicado el día viernes. Pero en todo caso, el gobierno, lejos de resolver o de tratar de resolver con estos instrumentos jurídicos la crisis que hoy padecen los venezolanos desde el punto de vista económico, lo que está tratando de resolver es su problema, pero a costa de seguir recargando sobre el pueblo de Venezuela más impuestos y, por supuesto, decisiones que lo que vienen es a agudizar, a profundizar aún más la crisis. Un estudiante del primer semestre de economía en este país sabe que Venezuela está en este momento viviendo de lo que llamaría un economista una estanflación, es decir, una recesión económica, un estancamiento económico en medio de una inflación producto del aumento desproporcionado de los costos. Por eso Venezuela hoy ni tiene producción suficiente para satisfacer las demandas internas, por eso tantos niveles de escasez, pero también está padeciendo de la inflación más alta del mundo en este momento, que según las cifras maquilladas del gobierno está por encima del 70%. Ahora bien, con esta ley habilitante, con esta potestad que tenía el presidente Nicolás Maduro por un año, allí comienza lo que usted habla de irresponsabilidad, de leyes improvisadas, cuando se le da esta potestad al presidente Nicolás Maduro. Allí comienza todo. Claro, mira, yo creo que en Venezuela lo que se impone es que nosotros empecemos a concertar esfuerzos para ver cómo salimos de esta crisis, pero eso también ya traería consigo un acto de contrición por parte del gobierno que tendría que reconocer el fracaso de su proyecto económico, porque si no hay un acto de contrición, difícilmente puede haber un propósito de enmienda. Para que realmente las cosas cambien, el gobierno tiene que actuar de manera distinta. Y si el gobierno no cambia, entonces el pueblo de Venezuela tendrá que cambiar al gobierno por la vía democrática y constitucional. Pero en todo caso, si tú tienes una situación de estancamiento económico, lo menos que puedes hacer es seguir cargando de impuestos, porque con ello lo que trae como consecuencia es ahuyentar las inversiones privadas para tratar de activar o dinamizar el proceso productivo venezolano. Si tú quieres generar confianza, no puedes seguir con esta irresponsabilidad de estar habilitando al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo también asuma las funciones de legislador, y además que lo haga con tanta irresponsabilidad como la que ha mostrado el presidente Maduro, que hizo 3 cadenas, 3 anuncios largos para anunciar todas las supuestas leyes, y sin embargo hasta ese momento había anunciado menos de 40 o 40. De repente están apareciendo que son mucho más de 50, con el agravante de que hay leyes de tanta importancia como la reforma del Banco Central de Venezuela. Pero además, si tú tienes una situación de inflación, lo menos que puedes hacer es seguir tomando políticas fiscales para que seguir aumentando el gasto público, el gasto improductivo, pero con el agravante de que el gobierno le está diciendo al país que tiene menos dólares, pero que va a gastar más bolívares. Por lo tanto, o tiene que recaudar más impuestos, que no es otra cosa que sacarle el dinero del bolsillo a los venezolanos, o sencillamente tendrá que devaluar. En ambos casos, el efecto inflacionario va a llevar que, si ya hoy es grave la inflación en un 70%, el año próximo pudiéramos estar hablando de una inflación de más de 3 dígitos. Así que Maduro no se preocupa por el problema de los venezolanos, Maduro se está preocupando por el problema de su gobierno, que pretende seguir gastando más dinero, más bolívares, pero con un ingreso cada día menor. Ahora bien, diputado, alguno de estos decretos, más de 50, usted puede calificar
que tienen una buena función, son acordes para el momento, es viable alguno de estos decretos que usted haya escuchado de los más de 50, que usted diga, sí, es interesante este decreto, es viable, es factible. Mira, hay algunos que desde el punto de vista conceptual creo que son salvables. Cuando tú hablas de reducir la cantidad de trámites para, de alguna manera, agilizar los procesos administrativos en el país, estás también diciendo que estás acabando con una serie de alcabalas que se han puesto dentro del gobierno nacional con la intención de controlar, pero que en definitiva lo que se ha convertido son en focos de corrupción que impiden la inversión privada, pero que además las hacen muy costosas. Así que eso, si se implementa de manera correcta, podría ser positivo para el país. Pero tú no puedes hablar, por ejemplo, de atraer inversiones privadas o inversiones extranjeras generando incertidumbre, inseguridad. Pues, quizás el factor más importante para que vengan inversiones extranjeras es que tengamos un ordenamiento jurídico estable, seguro, que se cumpla y no que se siga improvisando como leyes que en menos de un año ya se han modificado en 3 oportunidades. Eso es una irresponsabilidad que en definitiva ahuyenta al inversionista porque nadie entra a jugar sin saber cuáles son las reglas del juego.